Muy buenos días, damas y caballeros. Tengan todos la más cordial de las bienvenidas al Anfiteatro Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se estará desarrollando el acto inaugural de la Conferencia Regional Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres para Economías Más Prósperas e Inclusivas. Trascendental evento en donde se congregan a diversos actores a nivel regional y nacional para ayudar a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones, así como otras partes interesadas, a hacer de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres una realidad. Para iniciar el acto tenemos el honor en cederle el uso de la palabra a Su Excelencia María Luisa Navarro, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenos días, Su Excelencia Isabel de Saimalo Alvarado, Vicepresidenta de la República y Ministra de Relaciones Exteriores, Sus Excelencias Ministros y Viceministros de Estado, Sus Excelencias Jefes de Misiones Diplomáticas acreditadas en la República de Panamá, distinguidos panelistas, invitados especiales, autoridades nacionales que nos acompañan y señores participantes de la conferencia regional. A todos ustedes, bienvenidos a la Conferencia Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres para Economías Más Prósperas e Inclusivas. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia de los aliados del Gobierno de Panamá en este evento, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, con quienes de la mano se han llevado a cabo la preparación de esta conferencia de un sueño a una realidad. Gracias también a todo el equipo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, con los que lo han apoyado en el desarrollo sustantivo de este evento y la coordinación logística del mismo. Ayer, el Presidente de la República dio inicio a un evento de gran relevancia para Panamá y para nuestra región. Como comentó la Vicepresidenta, es el segundo evento de esta alianza a nivel global, luego de su lanzamiento realizado en África. Nos llena de satisfacción poder ser anfitriones de este encuentro en América Latina y especial orgullo ver que nuestra Vicepresidenta ha sido escogida como la champion regional de esta iniciativa para América Latina y el Caribe. Para Panamá, este tema es de vital importancia. Desde la agenda multilateral hemos participado activamente en promover distintas iniciativas y acciones encaminadas a lograr la igualdad de género, no solo en nuestro país, sino en toda la región. Y estamos complacidos de poder impulsar iniciativas cuyos objetivos sean lograr, a través de múltiples actores, la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo igual para el año 2030. Lograr esto nos permitirá tener un planeta más próspero, más pacífico y más inclusivo. Esta conferencia, desde ya, puede ser considerada como un éxito, luego de que hayan aceptado participar con nosotros expertos de 15 países, de gobiernos, de sector privado, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. A todos ustedes, muchísimas gracias por el esfuerzo y compromiso demostrado para estar aquí con nosotros. La diversidad de la audiencia aquí presente ha sido invitada y se ha registrado para participar en base a su trayectoria profesional, su compromiso personal con lograr la equidad de género. Tenemos un componente especial de la conferencia dirigido a mujeres jóvenes el día de mañana, el cual esperamos sea de mucho provecho. Indudablemente es la juventud que jugará un rol fundamental para cerrar esas brechas salariales en el futuro. La capacidad presente de influir en cambios para el país es notoria y aspiramos a que juntos podamos potenciar las distintas capacidades que tenemos para lograr resultados en pro del bienestar de Panamá y que nuestro avance sirva de ejemplo para lograrlo también en la región. Hoy iniciamos un trabajo importante para cumplir con las aspiraciones que tenemos. Nos esperan 2 días de intenso trabajo que confiamos darán insumos para seguir impulsando acciones desde esta plataforma que lidera nuestra Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saimalo Alvarado. Hay mucho por reflexionar, intercambiar y debatir, no solo para comprender a fondo las manifestaciones y causas de las brechas salariales, sino sobre todo para saber qué medidas son realmente eficaces de cara a lograr su eliminación. Medidas que podrán acelerarse en nuestro país y nuestra región gracias a la oportunidad de oro que representa aprender de quienes llevan ya avanzado este camino, conociendo de primera mano sus trayectorias y sus experiencias. En nombre del comité organizador de esta conferencia regional,
tanto ONU Mujeres como la OIT, a través de sus oficinas regionales y de la Cancillería, bajo la dirección de la Vicepresidenta de la República de Panamá, permítanme desearlas una jornada altamente provechosa para poder intercambiar acciones y cambios que contribuyan a lograr la igualdad salarial, la igualdad de ingreso y la igualdad de género en todos nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida a Su Excelencia María Luisa Navarro. De inmediato damos paso al panel inaugural de la conferencia regional con el tema La igualdad salarial, un derecho, un deber y una oportunidad para construir economías potentes e inclusivas. Participantes, Su Excelencia Thorstein Billundson, Ministro de Asuntos Sociales e Igualdad de Islandia. Pueden ir pasando a la tarima. Su Excelencia Anthony Gales, Viceministro de Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo de Canadá. Honorable señora Silvia Durrer, Directora de la Oficina Federal de Igualdad de Género de Suiza. Honorable señora Lorena Cruz, Presidenta de InMujeres de México. Su Excelencia Isabel de Sainmalo de Alvarado, Vicepresidente y Canciller de la República de Panamá. Presenta y modera la honorable señora Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de WCD Panamá. Sí. Buenos días a todos. Este panel que inaugura hoy, a ver si podemos. Este panel que inaugura hoy de igualdad salarial es muy importante porque contamos con representantes de diferentes gobiernos, diferentes estados regionales. Tenemos la presencia de México y la presencia de Panamá, igualmente la presencia de Canadá y la presencia de Suiza, lo que nos va a permitir establecer conocimiento, aprendizajes de qué ha resultado en otros países. Y es muy importante que los panelistas nos compartan sus aprendizajes, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Es muy importante no solamente conocer los éxitos, sino también aquellas cosas que son retos, aquellas áreas donde realmente necesitamos no duplicar o replicar esfuerzos que no han sido exitosos, y en ese compartir de los hallazgos y de los retos poder establecer una acción de futuro. Este tema de la igualdad salarial, como escuchamos en muchas intervenciones muy interesantes en el día de ayer, es un tema muy complejo, no es un tema exclusivamente laboral ni económico, es un tema multidimensional, es un tema sociológico, es un tema cultural, y su abordaje tiene que darse de esa manera, entenderlo, poderlo definir para que su definición no sea simplista, para que su medición tampoco sea simplista, porque es fácil hacerlo técnicamente, medir brechas solamente por temas muy visibles. Aquí esto, y lo mencionamos ayer, es como la punta del iceberg. Lo que se ve
es un pedacito, lo que no se ve es enorme, y este es un tema enorme, tan enorme que le han puesto EPIC. Yo creo que eso realmente define que es un reto épico, y cuando se dice épico es así como gigante, complejo, difícil, pero realmente hará una diferencia enorme en la calidad de vida, en el desarrollo sostenible de los países, en el tema de la equidad y en el tema de la convivencia y de la paz social. Realmente el tema de la equidad salarial es solamente un síntoma, y muchas veces es muy importante que el diagnóstico vaya más allá del síntoma visible. Hay que profundizar para entender cuál es la raíz, cuál es la causa de la enfermedad. Esto podemos hacer un paralelismo, y de esa manera es histórico lo que estamos haciendo hoy. A nosotros desde Panamá nos complace enormemente que nuestra vicepresidenta haya sido designada champion de esta causa a nivel regional. O sea, realmente nuestra vicepresidenta ha abrazado este tema desde su rol en el Estado, pero con una convicción personal profunda, y hablábamos anoche con algunas personas que realmente el liderazgo hace la diferencia en el éxito o en el fracaso de las iniciativas. Esta ha sido exitosa por ese liderazgo que ella ha ejercido, y realmente agradecemos la presencia de todos ustedes aquí, del ministro de Canadá, de la ministra de México, de la directora de Suiza, y en este momento voy a pasar a presentarlos sin más demora, para que ellos nos compartan, y como sugerí, no solamente los éxitos, no solamente compartan lo que han hecho. Yo creo que eso es fundamental como piedra de inicio, pero ¿cuáles son los retos futuros? ¿Dónde están y qué nos pueden compartir de hacia dónde apuntan las soluciones de este complejísimo tema social más que ninguna otra cosa? Y sin más, permítanme presentarles a nuestros panelistas, y los voy a presentar en el orden en que van a hablar, aunque le daremos a la vicepresidenta brevemente la palabra para darle la bienvenida a ella también, y luego ella cerrará nuestro panel. Nos acompañan en la mañana de hoy el señor Anthony Giles. Él es viceministro de Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo de Canadá. Anthony Giles ha desempeñado diferentes cargos en el Ministerio de Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo. Antes de unirse al servicio público, el señor Giles ocupó cargos académicos en la Universidad de New Brunswick y en la Universidad Laval, donde enseñó y realizó investigaciones en los ámbitos de las relaciones laborales y las políticas públicas. De 2001 a 2004, el señor Giles fue el director de investigación de la Secretaría de la Comisión para la Cooperación Laboral en Washington, donde supervisó la investigación sobre los mercados laborales, el derecho laboral y las relaciones laborales. El señor Giles tiene una licenciatura en Administración de la Universidad de Concordia, una maestría en Administración Pública de la Universidad de Carleton y un doctorado en Relaciones Industriales de la Universidad de Warwick. Podemos decir que el señor Giles es un verdadero experto en el tema. Bienvenido, señor Giles. La señora Sylvie Durer es directora de la Oficina Federal de Igualdad de Género en Suiza. Sylvie Durer es directora de la Oficina Federal Suiza para la Igualdad de Género, posee un conocimiento profundo de una amplia gama de cuestiones de género y políticas públicas sobre la igualdad de oportunidades. Pertenece a varios comités a nivel nacional e internacional y se ocupa en particular de cuestiones como la igualdad de remuneración, la conciliación del trabajo y la violencia familiar o violencia doméstica. Es vicepresidenta de la Conferencia Suiza de Delegadas para la Igualdad de Género. También ha sido jefa de la delegación suiza en la Comisión de la ONU sobre el Estatuto de la Mujer y miembro de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Europa. El Consejo Económico Social la eligió recientemente como miembro del Consejo de Administración del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Actualmente preside el Comité Directivo Interino de la Coalición Global de Igualdad Salarial, EPIC. Lorena Cruz. Lorena Cruz es presidenta de INMujeres de México, que es el Instituto Nacional de la Mujer de México desde enero del 2013.
Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su formación profesional en México y en el extranjero abarca especializaciones en políticas públicas con perspectiva de género, instituciones y gobernanza, comercio internacional, relaciones entre México y la Unión Europea y la alta gerencia. Ha desempeñado un papel destacado en la administración pública mexicana desde 2007. Desde entonces ha promovido políticas para la incorporación de la perspectiva de género, la investigación de los derechos humanos, las reformas legales y la acción positiva para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres, junto con planes y programas para la prevención, tratamiento, castigo y erradicación de la violencia contra la mujer. Bienvenidas a Panamá. Y bueno, presento a Isabel de Saimalo de Alvarado, vicepresidenta y canciller de la República de Panamá. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría, desarrollo e implementación de políticas públicas en América Latina. Luego de su elección como vicepresidenta y su designación como canciller, se convirtió en la primera mujer que ocupa ambos cargos en la historia de Panamá. Fue embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y por 15 años trabajó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como gerente del Programa de País para Panamá. Preside el Gabinete Social y apoya al Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, donde busca articular la política social en coordinación con la sociedad civil alrededor del objetivo estratégico de erradicar la pobreza y la desigualdad a través de la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible. En esa misma línea de acción impulsa desde su despacho los temas relacionados con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la equidad de género. Actualmente es Champion Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Global de Igualdad Salarial. Es licenciada de Relaciones Internacionales de St. Joseph University con maestría en Administración de Negocios de Nova Southeastern University. Y bueno, antes de iniciar con nuestro panel y con el señor Giles, vamos a informarles que van a estar pasando papelitos para que puedan hacer las preguntas y las preguntas nos serán elevadas acá para atender todo en los diferentes panelistas, las preguntas que emanen de la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy. Sin más, le doy la palabra al señor Anthony Giles. Mr. Giles. Gracias. Thank you very much. Her Excellency Isabel de Saimalo, Vice President. Señora Isabel de Saimalo, vicepresidenta y canciller de la República de Panamá, Su Excelencia y distinguidos ministros, viceministros, miembros del panel y invitados especiales. Permítame iniciar indicando que Canadá se siente honrado de ser parte de esta conferencia regional. Nosotros queremos particularmente felicitar a la República de Panamá y especialmente a la vicepresidenta Isabel de Saimalo para poder tener este tipo de liderazgo tan inspirador y ser nuestra champion. Quiero compartir con ustedes las experiencias de los candidatos. Los candidatos están ansiosos de aprender de los éxitos y los retos que ustedes han encarado al lograr la equidad de género. También queremos expresar nuestra gratitud a la OCDE en su liderazgo y por trabajar de forma tan ardua por poder empujar EPIC. Es un honor y un privilegio poder estar aquí de parte de nuestro representante Patty Heidi. La ministra Heidi me pidió que les dijera que a pesar de que ella no podía estar en persona el día de hoy, se siente muy presente en espíritu, ya que ella apoya de forma completa, no solamente en Canadá, sino alrededor del mundo. Debo agregar que este compromiso profundo se comparte por nuestro primer ministro Justin Trudeau, una feminista autodeclarada que promovió el primer gabinete de balance de género para cumplir la meta de equidad de género desde el abordaje de su gobierno, incluyendo las políticas internacionales.
No voy a aburrirlos con una larga lista de todas las cosas que ha hecho el gobierno de Canadá y tampoco quiero estar presumiendo. Sin embargo, quiero utilizar ciertos ejemplos para hacer el punto de que lograr la igualdad de género no se puede asignar a un solo ministro o a un solo departamento. Eso tiene que tomar un abordaje que incluya todo el gobierno. Algunos de los ejemplos de cómo funciona en Canadá. Un ejemplo es la forma en que el género se está integrando en todo el proceso del gobierno federal. El objetivo es poder asegurarnos que la toma de decisiones de los recursos financieros se basen en un análisis riguroso e inclusivo relacionado con impactos en género. Un segundo ejemplo es que cualquier propuesta que se presente al gabinete para toma de decisión debe venir acompañada con un análisis sistemático de lo que nosotros llamamos un análisis basado en género. En términos sencillos, esto significa que bajo cualquier medida, regulación política, la propuesta debe ser vista desde el punto de vista y el impacto que genera en hombres y mujeres, a la misma vez que intersecta las identidades, las razas, etcétera. Permítame pasar al tema específico de esta mañana, que es la brecha de la diferencia en género. Permítanme admitir que la experiencia laboral de las mujeres en Canadá es una paradoja, más que nada. Por un lado, aproximadamente el 74% de mujeres que tienen la edad de trabajo son independientes. Sin embargo, es el más alto en la OCDE. Las mujeres ahora superan a los hombres a una educación secundaria y han existido progreso en las mujeres uniéndose a algunas de las ocupaciones que usualmente son dominadas por los hombres. Por otro lado, todavía existe una gran brecha en los géneros. Las mujeres en Canadá ganan aproximadamente 81 centavos por cada dólar que un hombre gana. Aparte de esto, como es el caso en muchos países, ya que las mujeres en Canadá trabajan menos horas que los hombres, al comparar a las mujeres con los hombres en términos de del salario promedio, se rodea alrededor de 88.5%, o una brecha de aproximadamente esa cantidad. Internacionalmente, en el OCDE, eso no es nada bueno. Canadá solamente ocupó el punto número 19 en la OCDE, en donde las mujeres han tenido éxito para lograr tener trabajos en una industria dominada por los hombres. Frecuentemente tienen que afrontar asedio y dificultades para poder ser aceptadas, y esto se tiene que abordar también. Para poder atacar el problema de forma efectiva con respecto a la brecha de género, tenemos que identificar las fuentes de estas brechas. Y me gustaría mencionar que hay fuentes significativas. Primero, las mujeres trabajan menos horas que los hombres. Y eso es por lo menos en parte porque tienen una responsabilidad más grande en el hogar y cuidar por los hijos y por los otros en el resto de la familia. Segundo, una cierta proporción de la brecha se puede atribuir a las diferencias en las características del mercado laboral entre hombres y mujeres, la experiencia laboral, las opciones de educación, el campo de educación. Una tercera fuente de la brecha es que a pesar de que las mujeres trabajan en todas las ocupaciones en la economía, aún están concentradas altamente en ocupaciones de baja paga y son más escasas en ocupaciones como recursos naturales y comercio. Cuarto, a pesar dentro de la misma ocupación, las mujeres usualmente se les paga menos que los hombres por varias razones, incluyendo menos años de experiencia, duda
para negociar los salarios de la forma en que los hombres normalmente negocian los salarios y, por supuesto, trabajan menos horas y más interrupciones en sus días de trabajo. Quinto, los trabajos que son predominados por mujeres tienen un menor valor que los trabajos que tienen predominancia de hombres. En Canadá existe una discriminación sistemática en la paga o remuneración. Claramente no hay una solución única para esta brecha de género porque causa múltiples problemas. Tenemos que abordar los problemas estableciendo políticas y programas que ataquen estas diferentes fuentes de desigualdad. Me gustaría hacer una breve pausa para mencionar que no todos los problemas se pueden abordar desde el punto de vista de la política pública, porque muchos están siendo socializados desde una edad temprana para poder comportarse basados en géneros. Y para que eso cambie, debemos poder ver cambios, observar cambios en nuestras sociedades y culturas que no sean dictados por el gobierno. Con eso dicho, los gobiernos pueden y deben ayudar a abordar algunas de estas fuentes de la brecha de género. Y voy a compartir con ustedes cómo Canadá está tratando de ayudar al hacerlo. Vamos a empezar con la igualdad salarial. Desde 1977, el Acto de Derechos Humanos ha incluido el derecho de paga igual para un trabajo de valor igual. Desde 1977, para poder ejercer este derecho, grupos individuales han presentado una queja que ha sido investigada por una comisión llamada la Comisión de los Derechos Humanos. Y a través de los años, un número de aumento de salarios se han realizado en organizaciones privadas. Pero un sistema basado en quejas tiene diferentes problemas. Primero, es adversarial. Usualmente incluye batallas largas y costías. Algunos de los acuerdos llegados en Canadá han tomado más de 20 años para llegar a un acuerdo. Segundo, se asume que cada persona que quiere hacer una queja o querella tiene acceso al sistema de salarios de los empleadores para poder establecer un caso inicial. Y ese no es siempre el caso, dándose el caso en que, o dándose la forma en que los empleadores manejan su información salarial. Siguiente. Efectivamente, el caso solamente está abierto para los individuos o grupos en sectores muy bien organizados y sindicatos. Y en estos sectores es difícil movilizar los recursos y más aún acelerar o proceder con un caso. Aproximadamente hace 2 años, un comité especial del Parlamento creó un grupo en junio del 2016 llamando al gobierno para que pase por encima del procedimiento de querella y tome una actitud proactiva. El gobierno aceptó y nos ha pedido a nosotros que desarrollemos la legislación o la ley requerida y se va a presentar para final de este año calendario. Algunos de los detalles aún se están trabajando, así que por esa razón no puedo dar muchos detalles al respecto, pero en general el enfoque de paga igualitaria va a llamar a los empleadores que no esperen la querella, sino que se comprometan en un análisis sistemático de su estructura de pago para poder identificar la disparidad de género y para poder actuar en eso, para poder cerrar estas disparidades dentro de un tiempo razonable. Los empleadores van a requerir trabajar con sus empleados para poder hacer esto y van a estar sujetos a penalidades si se determina que no están haciendo el ejercicio de forma correcta. Hemos realizado consultas con las partes interesadas, con los sindicatos, con los empleadores y los empleados, al igual que otros expertos en Canadá.
Hemos observado modelos en otros países y me gustaría hacer una pausa para decir que el gobierno federal está un poquito tarde en este juego. Tenemos Ontario y Quebec, que son dos provincias bastante grandes y han tenido este programa por un número de años, así que estamos observando su experiencia y estamos tratando de copiar ese modelo. También me gustaría llamar la atención a algunas políticas y directivas que de forma directa o indirecta afectan o tratan de cerrar la brecha de igualdad de paga por género. El gobierno canadiense ha trabajado bastante arduamente para poder entregar un programa inclusive y flexible. Hemos apoyado o hemos incluido el apoyo para cuidado con compasión y hemos ofrecido beneficios de maternidad y paternidad más flexibles. Recientemente introdujimos arreglos de trabajo que aplica a hombres y a mujeres, particularmente apuntando a permitir a las mujeres que encuentren una forma de poder manejar su vida laboral de una forma que encaje mejor para ellas. Finalmente, estamos manejando una estrategia nacional para poder abordar la violencia basada en género. La última iniciativa de política que me gustaría compartir con ustedes es el ambiente de asedio laboral. Como mencioné anteriormente, uno de los retos que presentan las mujeres en el ambiente laboral es la disproporción y que son sujetas al asedio. A finales del 2017, nuestro ministro presentó una ley que va a tomar un nuevo abordaje a la violencia y al acoso en el ambiente laboral. Esta política, por primera vez, no solamente va a cubrir el sector privado o el sector público, sino que también va a incluir miembros del Parlamento, miembros del Senado, todas las personas nombradas políticamente en el país. La esencia de esta ley es poder establecer un enfoque general que tome en cuenta el espectro general de violencia y acoso en el ambiente laboral, incluyendo la violencia física. Los empleadores van a tener que trabajar con los empleados para poder establecer una política para poder prevenir el acoso y la violencia que ocurre en primer lugar, una política para poder responder de forma rápida y efectiva y neutral a incidentes que lleguen a ocurrir y una política que ofrezca el apoyo para las víctimas de acoso y violencia. El día de ayer, la ley tuvo debate por primera vez en el Parlamento y todas las partes importantes apoyan los principios de la ley y están pidiendo que sea considerada de forma rápida por el comité para que se empuje en la legislación, porque esto es algo que estamos viendo de forma creciente en Canadá. Queremos ganar el apoyo de todos los partidos. Permítanme concluir diciendo que sabemos que cerrar la brecha por género es no solamente lo correcto, basándonos en los valores e inclusión, sino que también tiene sentido de forma económica. En el 2016, PricewaterhouseCoopers Panamá estimó que al cerrar la brecha de forma completa en Canadá, no solamente va a aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo por 92 mil millones de dólares, sino que también va a crear un aumento en la economía en general. Ahora debemos enfocarnos en la forma de cómo vamos a destruir estas barreras. Este concepto es una forma de hacerlo y realmente me gustaría escuchar qué tienen que decir los expertos de diferentes países para poder aprender de ellos. Finalmente, gracias a UN Women, la OCDE y a todos los socios participantes. EPIC para nosotros es una fantástica plataforma que va a continuar permitiéndonos participar en la conversación. Quiero agradecer especialmente nuevamente a Panamá por su liderazgo en este tema. Y me gustaría cerrar
Aquí lo encontré. Bueno, vamos a resumir. Gracias nuevamente. Thank you very much, Vice Minister Giles, for your intervention. And, well, Y su intervención. I'll speak in Spanish. La vicepresidenta había dicho inicialmente que le iba a dar la palabra a usted, no se la di. Brevemente, si quisiera saludar y retornamos al panel, ¿le parece? Sí, claro. Muchísimas gracias, Bati, y sobre todo gracias por acompañarnos en el día de hoy. Una mujer que tiene muchísimos años luchando desde el sector privado por la equidad de género en todos los frentes. Y dar las gracias sobre todo a quienes vienen de otros países, a los viceministros, a los directores, a ONU Mujeres, a la OCDE, a la OIT. Nos sentimos honrados desde Panamá que podamos participar e impulsar esta agenda a nivel regional. Hay muchísimo por hacer, estamos tratando de poner nuestro granito de arena, pero ciertamente la solución está en un trabajo colaborativo, en aprender de las lecciones positivas que tenemos de otras latitudes, así como aprender de las experiencias no tan positivas que tenemos en otras latitudes de aquí, para saber qué emular, qué no repetir. Creo que esos son elementos valiosos de este intercambio, donde traemos ideas y experiencias a una causa que, insisto, no es una causa por las mujeres, para las mujeres. Es una causa por los países, para los países. Involucrar a esa mitad de la población con pleno empoderamiento sencillamente nos va a ayudar a alcanzar los retos de desarrollo de manera mucho más rápida, de manera mucho más ágil y de manera mucho más feliz también, porque con participación equitativa ciertamente es ganar-ganar para todas las partes. Así que sí quiero reiterar la bienvenida, el agradecimiento por estar aquí, y que esta es una causa no solo de derechos y de justicia, sino sobre todo de hacer lo que los países tenemos que hacer para seguir avanzando en una agenda de desarrollo. Gracias, señora vicepresidenta. Y bueno, todo indica que es un buen negocio. Al final no es solamente es lo que tiene que ser, no es lo que corresponde, sino que al final es, como dijo usted, un ganar-ganar para toda la sociedad y para la humanidad en su conjunto. Señora Cindy Durer es quien va a dirigirse a nosotros en este momento. Ella tiene una presentación, nos acompaña al podio. Madam Vice President, Señora Vicepresidencia, sus excelencias y queridos invitados, damas y caballeros, permítame por favor compartir mi gratitud al Gobierno de Panamá y también a la OIT por este fantástico evento y por tocar este tema de una forma tan determinada. También me siento sumamente contenta que los empleados y los empleadores y sus organizaciones estén presentes como una sociedad. Esto también es un valor importante para Suiza. Es importante de hablar de la equidad de paga, y también es importante poder actuar. Esto es un mensaje de muchos hombres y mujeres en Suiza. En el 2015, en Bern, aproximadamente 12,000 hombres y mujeres se lanzaron en frente del Parlamento pidiendo igualdad de paga para género, igualdad de salario para género. En el 2017, 10,000 mujeres, hombres y mujeres marcharon con la Marcha Internacional de Mujeres, solicitando más igualdad en todas las áreas, especialmente en el campo de género. Esto también es un tema importante en Suiza, ya que Suiza es un país bastante pacífico, bastante silencioso. Sin embargo,
tantas personas van a presentarse a la marcha para solicitar algo. Por esa razón el gobierno está muy anuente que tenemos que hacer algo al respecto. No se trata solamente de tener buenas leyes, sino que también se trata de implementar esas leyes. Y para poder implementar estas leyes debemos tener buenas estadísticas. Necesitamos cifras, números. Aquí ven las cifras y números de Suiza del sector privado y público. Aquí vemos una brecha en el salario basado en género, aproximadamente el 15% en el sector privado y 12% en el sector público. Es muy importante que abordemos y cubramos ambos sectores. Luchar contra la brecha de salario de género es un problema de varios factores. Todas partes de la sociedad tienen que comprometerse. Las autoridades públicas comparten las políticas de igualdad de género y deben implementarlas. Se tienen que financiar lugares e instalaciones para los niños en escuelas y en lugares públicos. Es la responsabilidad del sector público, de las autoridades públicas. Al nivel de compañías, deben contratar y promover a las mujeres en todos los sectores y en todos los niveles. También debemos asegurar un salario igual por un trabajo de igual valor y políticas dirigidas hacia la familia. Los individuos también tienen una responsabilidad. Las mujeres deben conocer sus derechos y pelear por sus derechos. Esto no es nada fácil. Pueden ver muchas mujeres en Suiza y en otros países que están tomando sus derechos de una forma muy seria y tratando de pelear por ellos. Los hombres son muy importantes. Deben comprometerse en la pelea por los derechos de las mujeres, porque no solamente se trata de las mujeres, sino de la sociedad también. Tienen que compartir su responsabilidad, especialmente en el hogar. Los hombres y las mujeres deben estar conscientes de sus barreras, que en algunos momentos evita que puedan pelear por sus derechos. Nosotros hemos hablado acerca del género y la brecha salarial, y esta puede explicarse. Parte de esa se puede explicar por factores objetivos como el nivel de educación, años de servicio, experiencia profesional, nivel de capacidades. Así que tenemos muchas explicaciones para poder tratar de describir esta diferencia en esta brecha de género salarial, y también podemos referirnos a una mejor educación. Pero nosotros hemos escuchado de muchos países que las mujeres han tenido muy buena educación, y la educación algunas veces es mejor que la educación de los hombres. Así que eso ya en muchos países ya no se aplica como un factor de explicación. Y nosotros hemos visto también que es bastante difícil que ciertas mujeres puedan alcanzar posiciones determinadas, o ya sea por la falta de compartir las tareas del hogar. Así que parte de esto puede ser explicado con factores objetivos, y nosotros también nos hemos comprometido para poder evitar estas diferencias. Pero parte de esta diferencia también es inexplicable, y esta parte es solamente la responsabilidad de las compañías para que puedan abolir estas no justificadas diferencias. Y es de lo que yo le voy a estar hablando el día de hoy, de cómo nosotros podemos traer a las compañías para que trabajen con sus números, para que hagan algo para poder evitar esta parte inexplicable. Esta parte inexplicable es el 7% en Suiza. Algunas personas pueden decir de que no es mucho, porque hacer tanto ruido por un 7% es nada. El 7% en Suiza, solo por un año, es 7.7 mil millones de francos. Solo por un año. Es la parte que le falta a las mujeres, que no solamente le falta a las mujeres, sino a sus familias, a corto y a largo plazo, cuando ellas necesitan seguros. Así que tiene un efecto muy amplio y a largo plazo. Es una situación pública. También el secretario general de
Hilo estuvo hablando acerca de esto. Así que nosotros tenemos un interés público en luchar con esta parte inexplicable. Tenemos que luchar con todo tipo de diferencias entre hombres y mujeres, pero la parte inexplicable es preguntarle a las compañías que tomen su responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Suiza para poder encontrar esta parte inexplicable? Primero que todo, nosotros hemos desarrollado un instrumento que se llama, una herramienta que se llama Logip. Así que nosotros hemos desarrollado esta herramienta para las compañías. Luego nosotros hemos desarrollado con el presidente de Suiza, vino con un capítulo de salarios, igualdad salarial en el sector público. Y si usted quiere que el sector privado tome su responsabilidad. ¿Y de qué trata esto? Este capítulo trata acerca de un monitoreo regular para poder asegurar el pago igualitario. Las corporaciones cercanas a lo que tiene que ser compras públicas y el control en las relaciones, todo este tipo trata acerca de comunicar las razones. Luego nosotros tenemos un equipo especial en Suiza en donde nosotros podemos controlar a las compañías que obtienen compras públicas. Así que las compañías que quieren tener este tipo de proceso tienen que respetar los pagos igualitarios y las compañías lo han aceptado. Porque no solamente es acerca de justicia, es acerca de competencia justa. Y ha sido aceptado que la compañía tiene una ventaja financiera y discrimina a las mujeres para que la compañía tenga una ventaja económica porque no le paga a las mujeres de forma justa. Así que mi oficina crea controles regulares en compañías de al menos más de 50 empleados o miles de empleados para asegurarnos de que van a respetar la igualdad salarial. No está aquí en estas diapositivas, pero en Suiza nosotros también tenemos un diálogo acerca de pago igualitario y solamente algunas compañías lo aceptan de una manera abierta para poder analizar sus brechas salariales. Por eso nuestro gobierno decidió lanzar una nueva propuesta legislativa. En esta noche estamos frente a la comisión y vamos a tratar de obtener y de traer esta nueva legislación. Y de lo que trata es que todas las compañías que tengan por lo menos 50 empleados van a estar obligados a llevar una autoprueba cada 4 años bajo la supervisión de una tercera parte. Lo que vemos aquí es que Suiza está de la misma forma o del mismo tipo de forma como Canadá, Reino Unido, Alemania. Así que vemos que hay un momentum para poder cerrar este tipo de brecha de desigualdad salarial. Y deben informarle a sus empleados acerca de los resultados y publicarlos eventualmente en su reporte anual, los resultados de este análisis. Y es en este tipo de contexto que usted tiene una situación como la que vimos hace poco en la BBC, que salió al público, en donde los empleados pudieron ver que no habían sido tratados de una forma justa. Luego, he mencionado una herramienta que ha sido desarrollada por mi país, que se llama Logip, y está en alemán, pero es importante porque nosotros hemos visto que muchas compañías no se dan cuenta del efecto que tienen en la desigualdad salarial. Si no lo notan, no saben cómo realizar este análisis. Esa era una observación que hicimos en Suiza y por eso mi oficina desarrolló esta herramienta llamada Logip. Permítame indicarle algunas palabras acerca de Logip.
Para poder hacer este análisis, usted tiene que tener solamente datos estándares, generar y proveer sus estadísticas a la Oficina de Estadísticas de Suiza. Luego es una herramienta que puede bajarse gratis y los empleados pueden ver las mejores prácticas y nosotros tenemos tutoriales, instrucciones detalladas, línea de ayuda. También se pueden hacer los análisis por medio de la computadora. Luego tenemos en Logip todos los detalles técnicos. Está en alemán, italiano y otros idiomas, en inglés, francés, italiano, y no tienen que tener ningún programa estadístico sofisticado para poder correr esta herramienta. Logip se basa en Excel y creo que aquí todo el mundo en la sala conoce Excel. Está establecido con prácticas internacionales en Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Finlandia, Polonia, Portugal. Y es una herramienta muy similar que ustedes pueden encontrar que se llama equalpace.eu. Y es una herramienta exitosa porque las compañías pueden ellos mismos hacerse su análisis. Lo que ellos necesitan hacer es el género de la persona, la edad, años de experiencia, nivel de educación, posición profesional, todos estos datos básicos para poder correr el análisis. Nosotros tenemos este tipo de método y podamos entregar un diagnóstico. ¿Cuál es el nivel de la parte inexplicable de su compañía? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Es una herramienta que ha tenido mucho éxito y muchas empresas están muy contentas con los resultados. Nosotros contactamos más de 3,000 compañías para poder saber cómo ellos se sentían acerca de la herramienta, del borrador, de esta nueva legislación de nuestro gobierno. Es increíble. Nosotros contactamos a más de 3,000. 1,305 aceptaron contestar. Lo que significa es que se encuentra en la agenda. En Suiza las compañías saben que es un tema importante y están haciendo algo acerca de eso. Y nosotros dijimos, contentos por la idea de tener una nueva política, nunca la comprendíamos. Así que era hora de hacer algo. Las compañías dijeron que la propuesta del gobierno iba en una dirección adecuada. La mayoría de las compañías estaban satisfechas con la herramienta. Así que era interesante porque nadie tenía que esperar que las compañías iban a estar tan abiertas acerca de este tema. Y lo que significa es que en el nivel político, que las cosas son más fáciles para manejarse. Nosotros también vemos que hay una mente abierta acerca de este tema. Nosotros podemos si llevamos esta ley al Parlamento, vamos a poder tener algún tipo de resultado, pero nosotros hemos podido ahora ofrecer esta herramienta a las compañías para que la puedan administrar. Yo hablé acerca del estatuto, que es muy importante, porque para que nosotros podamos traer este tema y mejorar la situación, nosotros necesitamos que el sector público sea ejemplar y necesitamos una voluntad política. Y estoy contenta en poder decir que la iniciativa de este evento, bajo la supervisión de la vicepresidenta del Gobierno de Panamá, es muy importante. Que tengamos personas de alto nivel que se comprometan con este tema. Y aquí usted tiene una diapositiva en donde puede ver un panel de alto nivel en donde tenemos al presidente de Estado en Suiza, y luego usted tiene también una imagen en donde puede ver que habían medios participando para poder indicarle a todo nuestro país que estábamos trabajando y ve la situación actual. A Suiza
y ve que la mayoría de los cantones en Suiza han firmado este estatuto. Ellos van a hacer un análisis, van a hablar acerca de esto, van a hacer controles en su proceso de compras, van a traer las compañías que están más cercanas al sector público, compañías entrenadas para poder realizar estos análisis, para que puedan llevar controles en el contexto de subsidios, porque vemos que hay muchas compañías, pero vean que este subsidio viene acompañado y no puede ser que no haya un pago igualitario. Ven ciudades grandes como Geneva, como Zúrich, como Basel, que son miembros de este estatuto. Yo quiero también aprender acerca de su propia experiencia porque es un tema internacional, es un tema épico y queremos una solución épica. Queremos aquí que en algunos años más adelante podamos abolir la parte inexplicable, que sea explicable. Va a llevar mucho más tiempo, pero creo que podemos hacer avances en pocos años para poder, con la voluntad política, lograr algo. Gracias por su atención. Mrs. Durer, your experiences have been very good to hear, to listen. Buenas de escuchar para ambos, Canadá y a Suiza. And right now we Nuestra turn región nos acompaña la señora Lorena Cruz, presidenta de Mujeres de México, para poder compartir experiencias regionales de nuestra América Latina y a ver cómo, como decía la señora Durer, las mejores prácticas, el compartir best practices es lo que realmente va a poder ayudarnos a avanzar en la agenda de la equidad y de la igualdad salarial. Señora Cruz, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al Gobierno de Panamá por esta amable invitación, pero sobre todo agradecer las atenciones y la calidez de la señora Vicepresidenta y Canciller de la República de Panamá, doña Isabel de Saint-Malo de Alvarado. Muchas gracias, señora Vicepresidenta, y qué orgullo que una canciller de la región sea la champion en el tema de igualdad. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí, pero también digo que qué pena que a estas alturas tengamos que estarnos reuniendo para hablar de la injusta desigualdad salarial por razones de género, cuando ya deberíamos estar hablando de los talentos de las mujeres y de los hombres de la región y en el mundo. Compartir con ustedes que a lo largo de su vida laboral, las mujeres seguimos experimentando grandes dificultades para acceder a empleos decentes, permanecer y crecer en ellos y lograr un sólido desarrollo profesional. Por ello, en América Latina y el Caribe tenemos la Estrategia de Montevideo 2016, totalmente alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un mapa de ruta para enfrentar las persistentes desigualdades de género en el ámbito del trabajo remunerado o para el mercado. Como ustedes saben, dentro de esta agenda hay dos objetivos estrechamente relacionados: el ODS 5 para garantizar la igualdad de género y el ODS 8, que se centra en el trabajo decente y el crecimiento económico. Estos dos objetivos convergen en la Estrategia de Montevideo, que postula la autonomía económica de las mujeres para alcanzar su autonomía completa y la participación paritaria de las mujeres en todas las esferas y en el ámbito público y privado. En el terreno del trabajo decente, un trabajo formal, regulado, protegido para mujeres y hombres, así como la erradicación de la desigualdad salarial, debería ser muy fácil, al igual que la protección social y la garantía de todos y cada uno de los derechos laborales. Pero sin embargo, no es así. Hoy en día todavía se tienen que hacer enormes esfuerzos para que se apliquen las leyes laborales, para que se respeten los derechos de las y los trabajadores y para que se sancionen las violaciones a estos derechos. Más aún, los estados tienen que hacer un enorme esfuerzo para terminar con la injusta división sexual del trabajo, que invisibilizó el trabajo de las mujeres, que lo desvalorizó a tal grado que no tenía ningún reconocimiento ni valoración social o económica.
La creciente participación laboral de las mujeres en la región ha contribuido de manera significativa a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Durante más de 2 décadas, la participación laboral femenina ha registrado avances, pasando de 44.5% en 1992 a 56.4% en 2014. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos para el empoderamiento económico de las mujeres. En México, la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado en las últimas décadas. De acuerdo con datos oficiales, la tasa de participación de las mujeres pasó del 18% en 1970 a 44% en 2017. Sin embargo, en los últimos años se ha quedado estancada. Necesitamos urgentemente incrementar el número de mujeres en el mercado laboral. Y como se ha mencionado en este panel y el día de ayer, no por justicia, simplemente en todo caso por un interés económico. No podemos seguir desperdiciando el talento de la mitad de la población. En México se reconoce el derecho a la igualdad salarial tanto a nivel constitucional como en la legislación en materia laboral. Y en 2007 se reconoció la discriminación salarial como parte de la violencia económica contra las mujeres en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el último año, poco más de un 10% de las mujeres mexicanas que trabajan para el mercado señalan que tuvieron menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo y 9% que reciben un salario menor al que recibe un hombre, que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto que ellas. Cuando las mujeres reciben una remuneración igual por un trabajo igual, significa igualdad, inclusión, justicia y no discriminación. Y esto se convierte en la llave de acceso a otros derechos que fortalecen su independencia y libertad. El derecho a decidir, a participar, a vivir sin violencia de género y acceder a la justicia. Y uno de los primeros componentes que inciden sobre la remuneración salarial es, 1, el nivel escolar. A pesar de que la escolaridad de las mujeres mexicanas incrementó en 40 años, de 3.2 años promedio a 9 años en 2015, cada vez más mujeres asisten a las universidades y cursan posgrados. No obstante, seguimos observando asimetrías en las remuneraciones que reciben en relación a los varones. El avance en el nivel de escolaridad en México en relación con la tasa de participación económica de las mujeres no ha tenido cambios significativos. A diferencia de la región de América Latina y el Caribe, que experimentó un incremento importante en las tasas de participación económica de las mujeres en el mercado laboral entre 2010 y 2017, en México esta tasa ha permanecido estable entre 43.1% y 42.9%. Otro de los obstáculos a los cuales nos enfrentamos es la segregación ocupacional, relacionada con la excesiva presencia de mujeres en determinados sectores. Por ejemplo, en México, la mayor parte de las y los estudiantes de enfermería son mujeres. Algo similar se observa en la prestación de cuidados y en los servicios educativos. La segregación ocupacional es una de las limitaciones que tenemos que enfrentar todavía las mujeres, aunque cada vez es menor. Compartir con ustedes que uno de los programas que estamos realizando es el de las mujeres STEM, en donde las mujeres, que esto se viene trabajando con la OCDE, en donde mujeres exitosas visitan escuelas, pero también hablamos de mujeres que han sido, inclusive que han estudiado astronomía, y mujeres que son médicas muy importantes, están yendo a las universidades para decirles a las jovencitas que pueden ser lo que quieran ser, que sin importar que sean niñas, que no deben de seguir estudiando estas carreras tradicionales. Y por eso también, aparte de las visitas de estas mujeres exitosas, la Secretaría de Educación Pública está otorgando becas para aquellas mujeres que están estudiando carreras no tradicionales como las ingenierías, las físicas, las químicas, incluso en una alianza con la empresa Google también se está apoyando para que mayor número de mujeres quieran estudiar estas ingenierías en sistemas computacionales
Y aparte de empresas como Google, se suman empresas como General Motors, como Walmart y demás, en donde ya están exigiendo que haya mayor número de mujeres en su plantilla laboral. De igual manera, otro componente, decirles que de la brecha salarial es la discriminación, por lo que es necesario eliminarla, promoviendo y haciendo valer el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. De la misma manera, para que las mujeres accedan con las mismas oportunidades que los hombres, es necesario también contar con un sistema nacional de cuidados. Ante la discriminación salarial, se requiere cuantificar esta desigualdad con distintas propuestas metodológicas para su medición, además de acciones que coadyuven a cerrar esta problemática. En 1997 hicimos una propuesta de medición denominada Índice de Discriminación Salarial, el cual muestra que la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral se manifiesta cuando, teniendo la misma capacidad, nivel de estudios, número de horas trabajadas, formación y experiencia que los varones, éstas perciben un menor salario. Los datos de 2017 muestran una mayor desigualdad en las trabajadoras industriales, artesanas y ayudantes, grupo en el que tendría que incrementarse el salario de las mujeres en un 28% para igualarlo. Otra de las acciones que hemos realizado con muchísimo éxito fue una instrucción derivada en el Sistema Nacional para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que por primera vez en México un presidente de la República preside este Sistema Nacional de Igualdad, en donde el presidente instruyó a todo su gabinete. Bueno, primero instruye a la Secretaría, que es el Ministerio del Trabajo, a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y en el Ministerio de la Mujer, trabajar en un mecanismo que reconozca acciones para lograr la igualdad y no discriminación tanto en el sector público como en el sector privado y en la academia. Y esto se traduce en una norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación. Esta norma mexicana, que es un instrumento de reconocimiento de esas acciones para lograr la igualdad, se trabajó con estos tres ministerios. Pero el presidente de la República decía, a ver, nosotros no podemos solicitar al sector privado que se puedan adherir o certificar en esta norma de igualdad si nosotros como gobierno federal no damos el ejemplo. Por eso el presidente nos instruye a todo su gabinete a certificarnos en esta norma mexicana para la igualdad. Y nos dijo, después de que nosotros nos certifiquemos, ya podremos salir al sector público y la academia para que se puedan certificar en esta norma. ¿Y esta norma en qué consiste? En desarrollar acciones que permitan lograr esa igualdad de trato y de oportunidades en el sector laboral. Y básicamente lo que se solicitan es que cuando se solicite la contratación de alguien, que en los perfiles ya no se hable del sexo, de la edad o inclusive del nombre, para que se pueda realmente seleccionar por el tema de talentos. También que trabajar mucho por el tema de horarios flexibles, de trabajo en casa, de una licencia de paternidad, en donde realmente los hombres utilicen la licencia de paternidad, y que el tema también de horarios flexibles no nada más sea para las mujeres, sino también sea para los varones. Y esto nos ha permitido, y es lo que hemos visto, que las mujeres, incluso los hombres, se sientan más cómodos y más seguros y más tranquilos cuando asisten a su lugar de trabajo. Y esto también nos ha permitido que los hombres se sensibilicen más en el tema de cuidados. No podemos seguir ignorando el tema de la doble y triple carga de trabajo que tenemos las mujeres, porque no nada más es el trabajo fuera del hogar, sino que es el trabajo en casa. Incluso yo le compartí al presidente de la República en México, le decía, presidente, es que las mujeres vivimos cansadas. Las mujeres incluso, no cuidamos nuestra salud, las mujeres no hacemos ya ningún deporte, las mujeres poco nos seguimos preparando por esa carga, esa doble y triple carga del trabajo el trabajo del cuidado y el trabajo que tenemos afuera. Por eso también es importantísimo
visibilizar, lo que habíamos dicho, el tema de cuidados. Y algo muy simple que podríamos pensar que es normal. Nos dimos cuenta que tanto en empresas como en el sector público, el tema simplemente de las salas de lactancia, que no existen. Uno inclusive va hasta los aeropuertos y no existen salas de lactancia. Entonces, son estos temas, como el tema de las guarderías, el tema de las escuelas de tiempo completo, en donde como gobierno debemos de trabajar en una infraestructura más sólida para que las mujeres realmente puedan participar en el ámbito laboral. También otra instrucción del presidente de la República en el marco del Sistema Nacional para Igualdad que contribuye al tema de la inserción de las mujeres en el ámbito laboral es el diseño de un protocolo para la prevención del acoso y hostigamiento sexual en la administración pública, en donde nos dimos cuenta que también este es otro factor por el que las mujeres muchas veces o renuncian o no aspiran a puestos de mayor decisión por el tema del acoso, hostigamiento laboral. Tenemos un protocolo que inclusive ya compartimos con las universidades a nivel nacional y ahora estamos por firmar convenios con cámaras empresariales para que puedan implementar y adaptar este protocolo en sus diferentes ámbitos. También compartir con ustedes que en el ámbito de la región, México participa en el desarrollo del proyecto Desigualdad Salarial entre Mujeres y Hombres en América Latina y el Caribe. Un mapeo de las leyes, donde se hace un mapeo de las leyes existentes en cada país que prohíben la desigualdad salarial, también que determina la magnitud de las brechas salariales en cada país y también se elaboran recomendaciones de políticas públicas con énfasis en políticas de compensación desde los ministerios de Hacienda. Todo esto en el marco de la Comisión Interamericana de Mujeres. Así que, distinguidas y distinguidos asistentes, si bien en la actualidad se han realizado ciertos progresos en la reducción de la clara desigualdad laboral entre hombres y mujeres, todavía prevalecen las tendencias actuales en donde se dice que se necesitarán más de 100 años para alcanzar la igualdad salarial, según cálculos del Fondo Económico Mundial en 2017. Por ello, necesitamos generar herramientas para la medición de todas las brechas entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo pagado, remunerado, incluyendo la desigualdad salarial en las organizaciones y promover la debida transparencia en la información sobre los salarios. Adoptar políticas ambiciosas que logren transformar las normas y las relaciones de género en la sociedad y en el trabajo y combatir así la desigualdad estructural, así como crear medidas que sancionen a los centros laborales que no cumplan con la igualdad. Esto es importante. Por más política pública que pudiéramos diseñar, por más buenas intenciones que tengamos, no lo vamos a lograr si realmente no existen penas y sanciones, tanto en el ámbito público como en el privado, en donde aquellas instituciones, instancias o empresas que realmente, no traten de manera igual a las mujeres que los varones y también que no respeten el trabajo igual a salario igual. Y esto es bien importante trabajarlo en todos los sectores y entre todos los niveles, y aquí nada más incluir algo, porque debemos de trabajar desde las bases. En México, con la reforma educativa que se hizo, uno de los temas más importantes es la educación con inclusión, la educación con igualdad. Y en la medida en que nuestras niñas y nuestros niños vayan creciendo y se conviertan en profesionistas con esta cultura de igualdad, con esa cultura de igualdad es como puedes exigir, con esa cultura de igualdad es cuando trabajas con respeto, y siempre decimos que el que respeta no lastima, el que respeta no violenta, el que respeta no viola, el que respeta trata con igualdad. Entonces, es importante crecer en la igualdad, porque en esa medida también tú exiges tus derechos y también defiendes los derechos. Y decirles que como Estado mexicano reconocemos las buenas prácticas que realizan los países para cerrar las brechas salariales y construir sociedades más igualitarias en el ámbito laboral.
México refrenda su compromiso para erradicar la brecha laboral entre mujeres y hombres, con el objetivo de poder construir una sociedad más igualitaria desde el ámbito laboral, y nosotros los vemos. Las mujeres, entre mayor autonomía tengan, entre mayor recursos tengan, es la forma en la que saldrán de ese círculo de la violencia, que es un problema, es una pandemia a nivel internacional. Una mujer empoderada económicamente, una mujer que tiene su propia autonomía, es una mujer que va a tomar sus propias decisiones, es una mujer que realmente va a poder participar en las decisiones de su país, y por eso en México el gobierno le apostó al tema de la paridad. El tema de la paridad ya es una ley en nuestro país. ¿Y por qué? Porque queremos que haya más mujeres que tomen decisiones, queremos que esa visión de igualdad, esa visión de género que llevamos las mujeres se vea reflejada en las leyes para lograr realmente una igualdad laboral en nuestro país. Y de ahí pues refrendamos en nuestro trabajo en el tema de la Agenda 2030, en donde no podemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias, Lorena, por compartir la experiencia de México. Realmente ilustra un trabajo y un avance importante en nuestra región. Y ahora, para cerrar este panel, la señora, Su Excelencia, Vicepresidenta Isabel de Saimalo de Alvarado, de Panamá. Señora Vicepresidenta. Muchísimas gracias, Bati, muchísimas gracias a los panelistas por las excelentes presentaciones que han hecho, que nos dan luces de qué ha funcionado en otros lados, y ciertamente ya mientras los escuchaba iba pensando en cosas como, por ejemplo, cómo aplicar, ¿por qué no?, en la propia Cancillería y definitivamente en empresas panameñas, la metodología que ustedes han diseñado para identificar, porque ciertamente información es la clave para saber dónde estamos, y vamos poco a poco contando con algunas estadísticas en todo el tema de género y en el tema de igualdad salarial, pero ciertamente nos falta muchísima información para tomar decisiones informadas. Yo voy a tratar de no extenderme porque sé que estamos un poco contra el tiempo. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo en Panamá, pero antes de eso, compartir quizás una reflexión personal. Y es que a lo largo de mi carrera profesional me he dedicado a los temas de desarrollo, trabajando sobre todo desde las Naciones Unidas. Nunca me especialicé en los temas de equidad de género, ni me sentí champion de los mismos, ni llevé la bandera de un tema como este. Pero ciertamente, al asumir como vicepresidente y canciller, se me fue haciendo cada vez más evidente que si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de equidad de género. Es uno de esos ejes transversales que lograr avanzar en él nos va a llevar de manera mucho más acelerada al logro de los objetivos de desarrollo que nos hemos trazado. Así como el tema de quizás la carencia de quien llevara esa bandera. Pero la reflexión personal que quiero compartir es que a veces, y hablo por mí misma, a veces uno se siente como no muy convencido con eso de que lo identifiquen a uno como feminista o como un líder en el tema, porque la verdad es que hay muchos temas que uno quiere acompañar. Por ello, ese liderazgo que asumen jefes de Estado, como el primer ministro de Canadá, como el presidente francés, que lo escuché la semana pasada en Davos, con un mensaje muy, muy claro al respecto, es muy importante. Esta tiene que dejar de ser una causa de las mujeres. Esta tiene que ser una causa de los hombres y las mujeres. Esta tiene que ser una causa de conjunta, compartida, de países, y en ese sentido, modelos como un país que dice ser feminista. Suecia también ha dicho que es un gobierno y un país feminista. Identificar, y lamento que no esté la ministra, pero casi me alegro que no esté la ministra, para que pueda estar el viceministro y no seamos un panel acá arriba de mujeres, porque ciertamente si vamos a avanzar con esta causa necesitamos
involucrar al 100% de la población. ¿Qué cosas específicas estamos haciendo en Panamá? Y hablo del tema de equidad en general. Ciertamente el tema de igualdad salarial por igual valor es fundamental, pero creo que este es un tema en el cual tenemos que avanzar en varios frentes. En el caso de Panamá, con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el PNUD, por ejemplo, hemos lanzado una iniciativa de sello de igualdad para las empresas. Desde este proyecto vamos a ir a trabajar de la mano con el sector privado para buscar en las empresas si estas empresas tienen equidad o no, salarial, en la empleomanía, en las decisiones que toman a nivel de empresa, y creemos que visibilizar esto va a impulsar a que las empresas quieran en efecto tener el sello de igualdad. Y es una manera de trabajar con el sector privado. Mencioné ayer la ley que se pasó el año pasado en la Asamblea Nacional de Diputados, que creo que es muy importante, de asegurar que en las juntas directivas de empresas estatales y empresas reguladas contamos al menos con un 30% de mujeres. Y digo que esto es muy importante porque, como mencionábamos ayer también, Panamá tiene participación de mujeres en el mundo laboral. Más mujeres se gradúan de las universidades que hombres. Pero normalmente cuando llegamos a los niveles ejecutivos y directivos es allí donde empezamos a tener el problema. Y visibilizar estas causas además hace que tengamos conciencia que en efecto es un problema. Y aquí está la ministra de Gobierno, que no me deja mentir las caras que ella y yo tenemos que observar en el propio gabinete cuando hablamos del tema, porque es que no hay conciencia que sea un tema. No hay conciencia a nivel de los liderazgos políticos, sociales, empresariales, que el tema de equidad de género es un tema no por las mujeres, es un tema por el país. Todas estas iniciativas, además de avanzar la causa, esperamos que nos ayuden con continuar sensibilizando. Y el otro tema que considero muy importante que estamos trabajando en Panamá es una alianza de paridad de género con una mesa que hemos conformado público-privada, donde hemos invitado líderes del sector empresarial panameño y hemos invitado por parte del sector público, por ejemplo, al ministro de Economía y Finanzas, que esperamos se entusiasme con el tema de presupuesto. Sabemos que estas no son cosas que pasan de la noche a la mañana, pero ahí vamos, el ministro de Trabajo, y ciertamente esperamos que esta mesa, esta alianza público-privada, nos ayude a identificar una hoja de ruta de cuáles son las políticas públicas que desde el Estado podemos impulsar para seguir avanzando en la equidad de género, en la igualdad salarial, pero también cuáles son las medidas que desde la empresa privada se pueden tomar para contribuir con estas causas. Los retos son muchísimos, el trabajo desde la familia es fundamental, el trabajo para que haya una mayor participación de los hombres también en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los adultos mayores. En la Cancillería, por ejemplo, contamos a partir de esta administración con un centro de orientación infantil para los hijos de los colaboradores y las colaboradoras. Contamos también con una sala de lactancia que hemos inaugurado hace apenas unos meses. Pero cada vez que uno habla de estas iniciativas, hay quien lo mira a uno un poco raro, como que, ¿cómo así una sala de lactancia en la Cancillería? O sea, ahora sí de verdad como que vamos perdiendo el foco. Entonces, sí hay que seguir sensibilizando, porque ciertamente las mujeres necesitan el espacio seguro, confiable, para poder cumplir con un rol tan fundamental como es la maternidad. El tema cultural yo creo que sigue siendo un tema, cómo las madres educamos a nuestros hijos, cómo manejamos el tema de equidad en nuestros propios hogares, que tiene que traducirse en el mundo del trabajo, en el sector privado, en el sector público. En el caso de Panamá, nosotros tenemos un Instituto Nacional de la Mujer que se ha enfocado principalmente en los temas de violencia intrafamiliar, de femicidio, que es un tema también importante en Panamá y es un tema en el que tenemos que seguir trabajando. Pero sí creo que como país tenemos que avanzar hacia una agenda integral. Y lo digo porque a veces, y del sector privado me han comentado como que, bueno, todas estas iniciativas nos están confundiendo un poco, ¿y por qué tantas iniciativas? Es que no son tantas iniciativas, son todos elementos de una misma causa que apuntan a distintos problemas
de esa misma causa. Y yo prácticamente me voy inclinando porque en algún momento ese Instituto Nacional de la Mujer tiene que trascender hacia ser un ministerio de la mujer para poder en efecto tener una visión más coherente, más ideal. Creo que es un tema que tendrá que ser ya un tema para la próxima campaña electoral, en la cual estaremos sumergidos sin duda hacia finales de este año y el próximo, pero ciertamente Panamá tiene que ir mirando en esa dirección. Lo voy a dejar allí porque sé que hay preguntas y creo que es bien importante poder interactuar con el público. Y nuevamente gracias. Veo caras, veo la vicealcaldesa, veo caras de la empresa privada, veo caras de la sociedad civil panameña, así como los representantes de otros países que han tenido a bien viajar a Panamá para acompañarnos en este esfuerzo. Muchísimas gracias por estar aquí. Señora vicepresidenta, y bueno, una vez más gracias como panameña y mujer identificada con la causa de la equidad por su liderazgo tan importante en este tema. El tiempo se nos ha agotado. Voy a hacerle una pregunta a cada uno de los panelistas invitados para que participen y luego un pequeño cierre porque no tenemos tiempo para más. O sea que voy con unas preguntas en inglés, evidentemente para nuestros panelistas que hablan inglés y que tenemos aquí. Voy con el señor viceministro de Canadá. It says, for the reasons mentioned to build up the gender equal pay gap. Para poder construir la igualdad salarial, ¿cuál usted sugeriría que debe abordarse primero por el gobierno? De hecho, yo creo que estamos tratando de abordar todas en lo que se refiere al tiempo de poner una prioridad en cada uno. Pero permítame contestar la pregunta de una forma diferente. Si usted me está preguntando cuáles son las fuentes que son más importantes para poder invertir tiempo y energía, yo diría que sería el patrón de la voluntad en lo que se refiere a las responsabilidades del cuidado de los niños, responsabilidades en el hogar, por el sistema en donde nosotros tenemos los sesgos de que las mujeres tienen que trabajar más que los hombres en el hogar. Y como dijo mi colega de Suiza, esa es la parte en donde se tendría que explicar la parte inexplicable de esta brecha. Así que de acuerdo a mis recursos, yo diría que sería crear ese tipo de fuente. Muchas gracias y eso responde a otra pregunta en lo que se refiere a lo mismo. Que tiene que ver directamente con el tema de los cuidados y cómo pueden mejorar eso para tener más disponibilidad a las mujeres para lo demás. One question for you. Is it possible for those unknown reasons for the gender equal pay gap? Las razones conocidas o no que estén relacionadas con el acoso y el abuso. Es posible para aquellos o esas no razones de igualdad salarial están relacionados con acoso o abuso. I'm sorry, I cannot hear the answer. I'm sorry. We have some technical difficulties. Podría decir que hay una posibilidad de que se esté presentando algún tipo de acoso. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Un momento, por favor. Yo dije que puede ser posible que la persona haya sido acosada por su jefe o superior o algo similar. Yo no lo vería así. Yo lo vería que sería un problema de promoción.
es la parte inexplicable. Nuevamente, es algo que no comparto lo que usted mencionó, pero sí nosotros tenemos una reacción más rápida porque nosotros tenemos una sola persona responsable en esa compañía. Esa compañía tiene que hacer análisis y en Suiza la igualdad de género, de salario es importante, pero nosotros no hacemos un análisis acerca de eso. Así que el punto sería hacer el análisis y las compañías que hacen el análisis puedan tener sus resultados. Nosotros vemos los análisis y de allí podemos hacer las correcciones. El acoso sexual es muy importante en Suiza y es muy importante para las compañías que tomen medidas para poder evitarlas. Y si la compañía no toma medidas para poder prevenirlo, puede ser penalizado. No solamente la persona que está ejecutando el acoso, sino que también puede ser penalizado si no toma medidas preventivas, lo cual es muy importante. Muchas gracias. And obviously, whatever we... Esta herramienta que ha desarrollado Suiza realmente nos da, permite a las empresas identificar dónde tienen problemas para poderlo corregir. Si no saben ni que existen, difícilmente los pueden atender. Entonces creo que es una aplicación bien importante. La señora Cruz, díganos 3 recomendaciones, o cuáles diría usted que son 3 recomendaciones para lograr la igualdad salarial en América Latina más rápidamente, desde la experiencia de México. Bueno, básicamente uno es poder tener leyes que realmente nos digan que debe de ser, bueno, aunque existen las leyes de trabajo igual, que se respeten, uno más bien que se respeten las leyes. La otra es preparar a los hombres también en el tema de que deben ellos de saber conciliar en el tema del trabajo y familia, porque no nada más el tema de los cuidados es el tema de mujeres, sino eso también debe de ser pues algo que debe de ser compartido. Y también la otra es como gobierno crear una infraestructura sólida que le permita a las mujeres, tanto mujeres como hombres, realmente poder incursionar en el ámbito laboral, como son número de guarderías, de verdad con calidad para el cuidado de los niños y de las niñas, escuelas de tiempo completo, el tema de la flexibilidad de horarios, el tema de trabajo en casa y todas estas acciones que nos permiten realmente a las mujeres poder participar tanto en el ámbito laboral, tanto afuera como en casa, pero también trabajar mucho en lo que es la sensibilización y de empresas, pero sí, siempre trabajar con esa idea de que no es por justicia, no es porque las mujeres querramos salir de nuestra casa, simplemente ver esa visión que si un país quiere estar desarrollado, si un país realmente quiere avanzar y progresar y ser un país próspero, no debemos de olvidar ese talento que tienen las mujeres. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Una invitación a cerrar este panel de la mañana de hoy. Que continuemos aprendiendo de las lecciones, que le metamos pasión y fuerza a este tema, que invitemos a los hombres a ser parte de la conversación, a ser parte de la toma de decisiones, que salgamos de estos 2 días de reflexión sobre un tema tan importante, reenergizados y con el compromiso de establecer hojas de ruta. Creo que en el caso de Panamá es un poco lo que tocaría con relación a la igualdad salarial por igual trabajo, establecer una hoja de ruta de cuáles son esos próximos pasos que debemos tomar para ponerle números al problema y poder así buscar soluciones de una manera más rápida. No podemos esperar 100 años. Y tristemente decía 100 años, pero yo escuché la semana pasada en Davos 217 años. Igual da lo mismo. Dentro de 100 años o dentro de 217 años, igual ninguno de los que estamos aquí vamos a estar para verlo. Entonces no puede ser. Tenemos que ciertamente avanzar más rápido una vez más, no por las mujeres, sino por los países, por el desarrollo,
por avanzar de manera más ágil y más rápida en todos los frentes. Así es que yo en particular me quedo con mucha ilusión y con mucha energía y con mucha fuerza, y espero que todos los que estamos participando así sea, para poder seguir avanzando una causa fundamental para nuestros países. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Gracias. Muy bien, damas y caballeros, de esta manera damos por finalizado el panel inaugural de la conferencia regional con el tema La igualdad salarial, un derecho, un deber y una oportunidad para construir economías potentes e inclusivas. Agradecemos la excelente participación de Su Excelencia Anthony Giles, Viceministro de Empleo, Desarrollo Laboral y Trabajo de Canadá, a la Honorable Señora Sylvie Durrer, Directora de la Oficina Federal de Igualdad de Género de Suiza, a la Honorable Señora Lorena Cruz, Presidenta de INMujeres de México, a Su Excelencia Isabel de Saimalo de Alvarado, Vicepresidenta y Canciller de la República. Nuestro agradecimiento especial también a la moderadora, la Honorable Señora Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de WC de Panamá. Ahora le proponemos hacer un brevísimo receso de solamente 10 minutos para continuar con el desarrollo del siguiente panel, conceptos, factores determinantes, avances y desafíos en América Latina y el Caribe en materia de igualdad salarial. Les rogamos sean puntuales en virtud de que el siguiente panel debe iniciar justamente a las 11 de la mañana.